Aplauso, vente, carnal. Véngase para acá para que también esté frente a las cámaras. Y bueno, bienvenidos a tus ciudades. Está Ricky, gusto tenerlos acá. Mucho gusto, muchas gracias. Son una banda que tienen una historia muy buena, muy padre en la cuestión, pues, amistosa, ¿no? ¿Cómo inicia este rollo? ¿Cómo inicia el hecho de hacer el concepto? Pues todo inicia como un hobby, realmente. Es una forma de, en lugar de salir a jugar fútbol o algo así, nos juntamos para hacer música. Adrián y Lucho se conocen desde hace, ¿cuántos años? Puta, desde que eran pequeños. Ajá, muy pequeños, o sea, que ya tienen 50 ahorita, ¿o cómo? Más o menos. Sí, mira, son tragaños, ¿qué crees? En la cuestión musical. Y bueno, después, pues, se viene el hermano Jay, ¿verdad? Y se integra a la agrupación y pues hacen este concepto. ¿Por qué le ponen así al grupo? Cuéntenme la historia. Pues tiene varios significados. Uno de ellos, entre tantos, es en sánscrito un rollo así es estrella de la mañana, lo que llaman como Venus y todas esas rollos astrológicamente. Por otro lado, también es una palabra que decidimos inventar como antónimo de trendy. Nosotros no estamos como tan a favor de la tendencia plástica, entonces decidimos ser star, decidimos ser originales. ¿Y las influencias musicales? Las influencias musicales están súper variadísimas. Como no somos una banda enfocada en un solo género, tenemos dentro de la música de Es Stardy completamente un alternativo. licuado de muchas cosas, pero que sin embargo tiene nuestra característica de tocar los instrumentos, ¿no? Perfecto. ¿Qué tema nos van a interpretar en este momento, muchachos? La que sigue es Luminoso, nuestro primer sencillo. Ok. Espero les guste. Pues adelante, ellos son Stardy. ¡Venga, fuerte el aplauso! Llegas a mí, empiezo a temblar y mi mente gira y gira. Cuando estoy frente a ti, no puedo entender. Tu sonrisa me atrapa. Déjame saber qué es lo que pasa aquí, que a veces no entiendo y me pierdo. Déjame saber si esto es real. No tendré que seguir aquí fingiendo. Cuando escucho tu voz tan dulce y sensual, erotiza mis sentidos. Cuando tocas mi piel, olvido quién soy y mi libido estalla. Déjame saber qué es lo que pasa aquí, que a veces no entiendo y me pierdo. Déjame saber si esto es real. No tendré que seguir aquí fingiendo. Déjame saber qué es lo que pasa aquí, que a veces no entiendo y me pierdo. Déjame saber si esto es real. No tendré que seguir aquí fingiendo. ¡Venga! ¡Fuerte el
para Sardi. Véngase para acá, amigo, para que también tú hables. Y a ti, pues, ¿dónde te conocen? Cuéntanos allá en el micro. Bueno, más bien yo soy Lucho, el amigo de Adrián. Pero ponte de puntitas. Y, porque- se Muy me bien. pusieron muy grande. Y Ok. pues Adrián y yo Ajá. somos amigos desde la Seiku, más o menos. Y pues bueno, fue cuando iniciamos como este camino de la música. ¿Y cómo deciden hacerlo profesional? Yo creo que es más cuando se integra Jay. Jay en el bajo, creo que fue lo que le dio ese impulso. O sea que si ustedes hubiesen continuado, hubiera sido la onda. Ah, todavía. Tú, seguiríamos. Qué bueno que llegaste a la agrupación, ¿Verdad que hermano. sí? Yo les diría. Tenías que llegar tú. Yo les decía. Muy bien, y han pisado diferentes foros, han estado en diferentes partes de la República Mexicana. ¿Con quién han compartido escenario? Cuéntenme. Uy, varios. Pues Mama Pulpa, por ejemplo, en Ajá. el 246 estuvimos. sí. Alguna vez tocamos en la Alicia. Todo el circuito de Roma Condesa, Ok. todo lo que la escena independiente te puede ofrecer, sin pagar ni nada de eso, todo lo hemos recorrido. Hemos recorrido diferentes festivales. Uno de ellos que es como en boga, que se llama el Festival de Emergencia, que está creciendo. Entonces también fuimos parte de bandas fundadoras. Entonces sí hemos andado como en Y es estos que tantos años. definitivamente en la Ciudad de México hay mucho talento con este estilo, con esta alineación de agrupaciones, y de verdad se les felicita porque pues no es cualquier cosa hacer música. El hecho de estar ahí metidos en la música es mucho tiempo. Aparte ustedes hacen independientemente otras cosas y eso está muy padre. Ahorita vamos a seguir platicando, muchachos. El aplauso para Stardy, que continúa más adelante en el musical.